En el ministerio y en la vida, te enfrentarás a obstáculos que superan tu capacidad para manejarlos y superarlos. Y en ese momento, necesitarás saber cómo afrontar esa situación. En Pillars, un tema realmente importante es la oración de fe de un líder. Que seamos líderes que oran con fe porque nos encontramos en situaciones fuera de nuestro control. Hay una historia en el Antiguo Testamento sobre un rey llamado Ezequías, y esto le sucedió a él cuando recibió una carta de una nación enemiga, que básicamente decía: o se convierten en nuestros esclavos o los mataremos. Y lo que hizo que esto fuera tan real para Ezequías fue que él sabía que la situación era cierta. La nación israelita no tenía la capacidad para vencer a ese ejército. Esta era una situación real, y sabemos que en nuestras vidas y en nuestros ministerios nos encontramos con situaciones reales, donde en cierto sentido recibimos una carta, una conciencia de algo, y lo que lo hace tan desafiante es que sabemos que es real. Esto está fuera de nuestro control. ¿Qué hacemos? Esto es lo que hizo Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14, dice lo siguiente: Ezequías recibió la carta del mensajero y la leyó. Él no lo evitó. No fingió que no existía. La leyó. Luego subió al templo del Señor y la extendió delante del Señor. Ezequías sabe qué hacer cuando está en una situación fuera de su control. Él tiene esta humildad. No planea, no hace estrategias, no convoca una reunión urgente. Entra al templo y dice: Dios, solo tú puedes encargarte de esto. Esto está más allá de nuestra capacidad. No tenemos otra opción más que ponerlo a tus pies y decir: Dios, tienes que hacerte cargo de esto. Y Ezequías hace esta oración de fe que presenta en el templo. Comienza reconociendo que cuando enfrentas obstáculos y desafíos, tu primera respuesta no debe ser tratar de resolverlo o entenderlo por ti mismo. Tu primera respuesta debe ser ir al templo, ponerlo en el altar y decir: Dios, no podemos hacer nada. Solo tú puedes sacar esto adelante. Y la oración de fe de Ezequías tiene 3 partes. En la primera parte, él fortalece su fe. En la segunda parte, presenta su petición. Y luego veremos, de manera interesante, lo que sucede en la tercera parte. Pero primero, él fortalece su fe. Segunda de Reyes 19, versículo 15. Y Ezequías oró al Señor: Señor, Dios de Israel, que reinas entre los querubines. Solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú has hecho el cielo y la tierra. Curiosamente, Ezequías no comienza enfocándose en el problema. Él comienza fortaleciendo su fe. Él pronuncia el título de quién es Dios. Lo que Ezequías está haciendo es llegar a un lugar donde realmente tiene la convicción de la fe. Muchas veces cuando enfrentamos obstáculos y desafíos, oramos. Pero si somos honestos, son más oraciones de pánico que de fe. Y antes de presentar la necesidad que debemos llevar a Dios, necesitamos tomarnos un momento para que Dios y el Espíritu Santo fortalezcan nuestra fe, tal como lo está haciendo Ezequías. Debemos enfocarnos en el quién, no en el qué o el cómo. Esto es lo que Cristo enseñó a sus discípulos cuando le dijeron: enséñanos a orar. Y él respondió: así es como deben comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Abba, Padre. Empiezas reconociendo quién es Dios. Y Él es un Dios bueno. Y es un buen Padre de muchas maneras diferentes. Y te recuerdas a ti mismo su bondad. Muy a menudo sufrimos una especie de amnesia espiritual y olvidamos quién es Dios, y antes de llevarle nuestras oraciones, necesitamos fortalecer nuestra fe para que cuando presentemos nuestra petición, tengamos la convicción de decir: sí, por supuesto, Dios va a responder esta oración.
Haces eso como Ezequías, recordándote a ti mismo quién es Dios. Puedes hacerlo a través de la palabra, puedes leer algunos salmos o puedes leer algunas historias en el Antiguo Testamento sobre el poder y la autoridad de Dios y cómo obró milagros para las personas a lo largo de las Escrituras. Y eso fortalece tu fe. Puedes tomarte un tiempo para recordar en tu propia vida lo que has olvidado acerca de la fidelidad de Dios y cómo Él respondió oraciones en otras ocasiones cuando no tenías ninguna opción disponible. También puedes pensar en cómo ha obrado a través de otras personas. Ezequías se toma un tiempo en esta oración de fe para comenzar, de hecho, edificando su fe. Si no haces esto, lo que sucederá es que tal vez ores, pero tu oración será una oración de pánico. Será un deseo, simplemente una especie de sueño que no tiene ninguna fe que lo respalde. Puede que solo se convierta en un ritual. Bueno, oré, hice lo que tenía que hacer, ahora pongámonos a trabajar. Pero realmente no habrá una expectativa. Ezequías quiere que su oración al Señor tenga una expectativa en su corazón. Dios va a responder a esto. Dios realmente va a responder a esto. Así que comienza fortaleciendo su fe. Cuando te enfrentas a un obstáculo que supera tu capacidad, empieza por fortalecer tu fe. Luego llega a un segundo punto. Y aquí es donde Ezequías presenta su petición. Mira Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Aquí está la petición de Ezequías. Ahora, Señor nuestro Dios, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Lo que más aprecio de la oración de Ezequías y que creo que es increíblemente importante para nosotros es que es muy sencilla, muy clara. Básicamente solo le dice dos palabras al Señor: líbranos, sálvanos, rescátanos. A veces nuestras oraciones son demasiado extensas, en cierto sentido. De hecho, Jesús habló sobre esto. En Mateo 6:7, así enseñó Jesús a sus discípulos a orar. Cuando oren, no parloteen como los paganos, porque ellos piensan que serán escuchados por sus muchas palabras. Ezequías simplemente está haciendo lo que Jesús enseñaría miles de años después. Jesús dice: escuchen, no supliquen. No tienes que suplicar cuando oras. No sientas que tus oraciones deben ganarse algo de parte de Dios o su favor. No sientas que tienes que demostrar tu espiritualidad a través de tus oraciones. Por supuesto, las oraciones pueden ser apasionadas. Pero Ezequías nos da un muy buen ejemplo de una oración que es realmente sencilla y muy clara. Ahora bien, Dios no necesita la claridad para Él, sino que la necesita para nosotros. Porque si nuestras oraciones son claras para Él, cuando Dios actúa, sabemos claramente cómo ha respondido. Necesitamos esta claridad en la oración donde le diremos a Dios lo que necesitamos. Una vez mi hijo vino a mí cuando era más pequeño y quería pedirme algo, pero estaba nervioso y se sentía incómodo. Así que seguía hablando y nunca llegaba al punto, hasta que finalmente interrumpí a mi hijo y le dije: solo dime qué quieres. Solo dime lo que necesitas. Y entonces mi hijo me lo dijo clara y fácilmente. Y como padre, por supuesto, le respondí. Y así como en el ejemplo de Ezequías, Dios está diciendo: solo dime lo que quieres. Sé claro, sé específico, sé sencillo. Dime lo que necesitas. Y Él nos da permiso para hablarle con ese nivel de claridad con el que un hijo se acerca a su padre. Así que aquí está Ezequías. Primero, él fortalece su fe para poder hacer una oración genuina de fe. Y nosotros también necesitamos fortalecer nuestra fe. Luego viene con una petición muy clara y sencilla. ¿Cuál es tu petición clara y sencilla? Para que cuando Dios responda, puedas ver específicamente: wow, eso es exactamente lo que estábamos pidiendo. Y luego llegas a la tercera parte muy importante de la oración, que muchas veces dejamos fuera de una oración de fe, y es esencial. Esto lo encontramos de nuevo en Segundo de Reyes, capítulo 19 o versículo 19. Ahora, Señor nuestro Dios, esta es la oración de Ezequías: líbranos, como hemos aprendido, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú,
Señor, eres Dios. Él ora estas dos palabras para que, verás, lo que hace Ezequías es presentar su petición, pero luego le añade un para qué y conecta su petición personal con el propósito mayor del reino de Dios. Dios nunca desperdicia un momento, una dificultad, una necesidad. Él siempre tiene un propósito mayor para su reino, y muchas veces, cuando venimos al Señor con una oración de fe, entendemos que debo fortalecer mi fe, entendemos que debo presentar una petición, y ahí termina todo. Pero la oración de Ezequías no termina con un líbranos. Él añade este elemento de para qué, de modo que su oración siempre esté conectada con el propósito del reino de Dios. A veces cuando estamos haciendo una oración de fe, pensamos, vaya, ¿será esto egoísta de mi parte? Pero cuando dices las palabras ¿para qué? Y lo conectas con el propósito mayor del reino de Dios, descubrirás que no hay egoísmo en tu oración. Simplemente lo estás conectando. Muchas veces ni siquiera sabemos cuál es ese para qué, pero en tu oración, cuando expresas tu petición y abres tu corazón y tu mente al Espíritu Santo, Él entonces completa, es como si el Espíritu Santo interviniera y llenara ese para qué, y recibes una revelación del propósito mayor de lo que Dios está haciendo. Imagina oraciones que sean para qué. Fortaleces tu fe y dices, Dios, dame favor en mi trabajo, para que mis compañeros vean tu creatividad y tu guía a través de mi vida. Dios, hazme una persona generosa, para que la gente vea tu abundancia y yo descubra tu fidelidad. Dios, sana a mi tía, para que ella viva años justos y tú recibas gran gloria. Dios, trae a mi vecino a la salvación para que él pueda compartir tu justicia y tu evangelio con otros. Dios, derrama tu espíritu sobre nuestra iglesia para que la gente descubra tu maravilla, tu gracia y tu poder. Cada oración que tenemos, cada oración que llevamos al Señor, a veces oraciones sencillas, Dios, dame un vehículo para que, y el Espíritu Santo interviene y completa el resto de la oración. Y descubres que no solo estás orando por un auto o una moto, sino que hay un propósito mayor del reino que está ligado a ello. Ezequías sabía que necesitaba fortalecer su fe. Ezequías sabía que necesitaba presentar la petición ante Dios, pero especialmente sabía que Dios siempre está obrando para edificar su reino y que a través de nuestras necesidades y dificultades, Él está trabajando para establecer su reino. Así que esas dos palabras, ¿para qué?, se añadieron a su oración. Esta es la oración de fe de un líder y es un modelo que debemos seguir cada día. Primero, Dios, tú eres. Fortalece tu fe, evalúate. Si tus oraciones tienen un tono de pánico o ansiedad, la Biblia nos dice, no se inquieten por nada, sino que en todo con gratitud. Y cuando dices, Dios, tú eres, cuando edificas tu fe en su identidad, confiando en su naturaleza, conoces la manera en que Él obra, sus acciones. Es difícil saberlo, pero sabemos cuál es su naturaleza. Y podemos saber que Él es constante. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que comienzas edificando tu fe. Luego pasas a hacer tu petición, donde pides claramente como un niño a su padre, de manera simple y concisa, para que cuando Dios responda, sepas exactamente lo que has estado pidiendo. Pero agregas este tercer elemento, donde sabes que hay un propósito del reino. Para eso, quiero animarles, líderes, a que practiquen este patrón de oración de Ezequías. Guíen a sus equipos en esto. Enséñenlo. Porque muchas veces nuestras oraciones, cuando enfrentamos obstáculos reales, y sé que muchos de ustedes están enfrentando obstáculos que superan su capacidad,
En realidad solo hacemos el paso del medio, el segundo paso. Y muchas veces lo hacemos con mucho pánico y mucho miedo. Pero si estructuramos nuestras oraciones de fe en estos 3 pasos y los practicamos hasta que se vuelvan casi naturales, ya no tendremos que pensarlo más. Dios, tú eres. Líbranos. Tómate un momento y piensa en un obstáculo que estés enfrentando, un desafío como Ezequías, que está más allá de tu capacidad. ¿Corriste rápidamente a intentar solucionarlo? ¿O fuiste al templo y lo pusiste a los pies de Dios? Cuando mediste tus oraciones, ¿fue solo la del medio? Tómate un tiempo, incluso al concluir esta enseñanza, haz una pausa y aprende de Ezequías y sigue este patrón. Y si no sabes cómo responder al para qué, exprésalo de todos modos. Y al decirlo, te aseguro que el Espíritu Santo te dará una revelación y te dará las palabras sobre la conexión con el reino que Dios quiere establecer. Dios, tú eres. Líbranos para que tu reino sea glorificado y tu iglesia sea edificada. Enfrentaremos obstáculos que superan nuestra capacidad. Dios nos ha dicho, ven a mí, y yo lo controlaré y me encargaré de ello por ti. Así que todo líder necesita esta oración de fe.